Estamos aquí con temas que son, mira, importantes de conversar, porque muchos padres celebran la entrada de sus hijos a la universidad, pero pocos se han sentado a hablar de sexo con ellos. Por eso dialogamos hoy con nuestra sexóloga Tatiana Aponte. Bienvenida, mi corazón. Días. ¿Estás bien? Muy bien, ¿y tú? Vamos a hablar de este tema que en muchas casas es un tabú. Todavía estamos a tiempo para hablar con nuestros hijos de sexo si van para la universidad o ya estamos tarde. Están tarde, pero todavía estás a tiempo para sentarte a ponerte al día. Espérate, cuando tú dices que estamos tarde, entonces la recomendación es iniciar estos temas ¿a qué edad? Desde pequeños. La higiene, el sexo es higiene, eso es sexualidad, emociones, detrás de la sexualidad hay muchas emociones, hay respeto, las partes íntimas son tuyas, aprender a decir no, esas cosas uno las aprende de chiquito. Claro. Y es una manera de hacer educación sexual sin decirlo directamente. O sea, que no es tan solo hablar del coito y del acto sexual, sino desde que temprana edad vamos enseñándole cómo protegernos y la parte ya de verdad de decirle a mi niña o a mi niño, mira, te va a llegar la tentación. ¿Te va a gustar a alguien? ¿Cómo entablo esa conversación? Pues ustedes le sacan un profiláctico y le enseñan. Esto se pone cuando tienes la tentación, ¿verdad? Una edad, tiene que haber mucha responsabilidad. Los padres muchas veces lo que nos vemos los sexólogos es que no hablan de sexo porque piensan que hablar de sexo es llevarlos a querer hacerlos y no necesariamente es así. En la información hay mucha protección. Tú sabes de sexo porque tú estás informado. Entonces, yo voy y tomo mis decisiones en base a la información que ya tomé. ¿Verdad? Yo lo comparo mucho con las drogas. En las escuelas nos hablan de droga y de todos los efectos adversos que tiene. Si tú las vas a consumir, ya tú sabes a lo que tú te atienes. O tú sabes cómo consumirla, ¿verdad? Hasta cierto punto. Y el sexo, que no se supone, ¿verdad? Pero el sexo es igual. Claro. No por hablarlo te induce a querer llevarlo muchas veces y lo que dicen lo que se ve en las estadísticas es que cuando tú les hablas de sexo les mermas una inquietud. Entonces menos quieren a veces tenerlo o más esperan también para tenerlo. Pero lo que es sorprendente en lo que estamos viviendo en estos tiempos es que muchas veces los menores hasta saben más que los padres porque hoy día están viendo casi que normal añadir una tercera persona en la relación, en el momento íntimo. ¿Cómo converso todo eso? Eso hay que conversarlo, qué bueno que lo traes, porque la educación sexual ha pasado de ser un tabú o de los padres tener que ir a la biblioteca o lo que te decían en la escuela a Google, a la pornografía, abres Instagram y hay alguien hablándote de sexo, a las redes sociales, ¿verdad? Entonces, es importante que en la casa tú trates de crear el ambiente seguro y de confianza y de respeto para que antes de que aprendas por ahí entre tus compañeros lo que hiciste o lo que no, pregúntame a mí, que soy tu papá o tu mamá, que tengo millaje en la carretera, ¿verdad? Las cosas como son y que tengo la experiencia y antes de que estés por ahí pasando un mal rato, cuéntamelo para yo poder ayudarte y si no sabemos, buscamos las herramientas para ayudarnos. Bendito, pero hay muchos menores que no se van a atrever a preguntar precisamente porque van a pensar, ay, mami o papi va a pensar que ya estoy activo sexualmente y no necesariamente, tal vez es que tengo dudas o quiero hacer las cosas bien. O sea, paso número 1, me siento con mi menor con un profiláctico en mano, sea hembra o sea varón. Esto se pone así, entonces se pone cuando el pene está en erección, hay tamaños distintos, ¿verdad? Siempre es importante tenerlo a la hembra, a la mujer y al varón, porque esto es algo que se habla en los hombres, pero las mujeres también tienen relaciones sexuales. Entonces, si el nene no lo tiene, pues no te preocupes que yo ando con él, ¿verdad? Ay, Dios mío. Y traten de no hacerlo en un modo de que sea, bueno, reunión familiar hoy martes, vamos a hablar de sexo, porque esto de por sí ya nos da tensión. Si yo sé que vamos a reunirnos a hablar de esto, a mí me da tensión también. Pero ¿verdad? ¿no sería cool si hay varios menores en la casa? Sí, pero... Todo el mundo a las 6, vamos a hablar de esta cuestión. Pero es más fácil tratar de hacerlo de una manera llevadera. ¿Cómo están tus compañeros? ¿Tienen amiguitas? ¿Tienen amiguitos? ¿Qué sabes de ellos? Sus padres. Y vas y buscas un poco de background. Una película que salga una escena de una novela y los actores besándose, que tú les puedas explicar. Imagínate una novela y sale la joven embarazada, pues que tú les puedas explicar también, ¿verdad? Hay maneras un poquito más casual de llevar el mensaje, más llevadero y que abre a la conversación, no nada más sentarte y decirme, hazme tus dudas, porque si yo me siento y te digo, cuéntame todas tus dudas,
ahora mismo a mí no se me ocurre ninguna. Ay, qué lindo es tener ese tipo de apertura con papá y mamá, ¿verdad? Sí. Que podamos hablar de todo con nuestros menores. Tatiana, si alguien necesita de tu ayuda para tener esta conversación en familia, ¿dónde pueden comunicarse? Ahí está el número de mi oficina, donde doy talleres igualmente a las escuelas, muchas veces y a los maestros. Ajá. A veces se les da más talleres que a los mismos padres. Súper. Y a los estudiantes. Ahí tienen el número de mi oficina y de mis redes sociales donde me consiguen. Excelente. Ella es Tatiana, la que más sabe de sexo. ¿Verdad? ¿Lo dije bien? Sí, pero es importante que sepan que las dificultades sexuales que yo veo en terapia muchas veces surgen porque nunca se nos habló de sexo. Entonces vienen a terapia como adultos porque no saben cómo bregar con su vida Pues sexual. es hora de hablar de todo esto, no se quede con duda, comuníquese con Tatiana. Ahora pasamos contigo, Johnny, que tuvo 3 menores y yo creo que lo manejó muy bien. Tienes toda